este vídeo vamos a obtener la fuerza magnética que un campo magnético ejerce sobre un determinado conductor que está formado por dos alambres rectilíneos como los que vemos ahí en la figura. Y vamos a ver cuáles son los datos que disponemos para resolver este problema. Por una parte, sobre el conductor, ese amarillo que vemos ahí, pues tenemos sus dimensiones, en este caso las longitudes de sus dos segmentos. Vamos a resolver este problema con dos segmentos, pero es fácilmente generalizable a más segmentos y vamos a suponer que tiene una longitud L1 y una longitud L2, siendo L2, por ejemplo, el tramo vertical y L1 la longitud del tramo horizontal. También se conoce la intensidad de corriente que atraviesa por dicho conductor y el sentido, ¿vale? Entonces vamos a suponer una corriente I que va en esta dirección, es decir, la corriente entraría por este extremo del conductor y saldría por este otro extremo de aquí. Obviamente la solución es completamente generalizable para el caso contrario. Y por último, pues sabemos su situación, que está situado en el plano XY. No nos hace falta, lo vamos a ver en el desarrollo del problema, exactamente su situación con respecto al plano. Es decir, si está en una determinada coordenada X o Y concreta, no nos hace falta. Es decir, este conductor podría estar más arriba, más hacia abajo, más hacia la izquierda, más hacia la derecha y la solución sería la misma. Lo vamos a comprobar y eso se debe a que el campo es uniforme. Bueno, con respecto al campo, aunque lo he dicho ya de palabra, pues es un dato que el dicho campo es uniforme, es decir, tiene un módulo constante, su dirección es constante y además es perpendicular al plano en el que se sitúa la espira, es decir, va en la dirección del eje Z, lo vamos a suponer en dirección positivo del eje Z, saliendo por tanto de la pizarra. Y entonces, pues ya con esta información ya podemos empezar a resolver nuestro problema. Para resolver el problema de fuerza magnética sobre el conductor, podemos dividirlo en una fuerza magnética que se aplica sobre el conductor horizontal más una fuerza magnética que se aplica sobre el conductor vertical. Y aplicando el principio de superposición de la fuerza, sumamos los vectores y así obtendríamos la fuerza neta. Cada una de estas fuerzas, independientemente, será la fuerza magnética sobre un conductor rectilíneo y entonces vamos a utilizar que esa fuerza será la suma para todo ese conductor rectilíneo de la fuerza que siente cada uno de los elementos de corriente. Es decir, estamos considerando uno de esos conductores, por ejemplo el conductor horizontal, que es el que hemos pintado ahora mismo, y ese conductor lo dividimos en pequeños elementos de corriente, infinitesimalmente pequeños, y subamos la fuerza que siente cada uno de ellos. Cada uno de ellos va a sentir una fuerza dada por la siguiente expresión que ponemos aquí. Es decir, es proporcional a la intensidad de corriente, proporcional al campo y proporcional al vector que lleva la dirección de la corriente. El vector diferencial de L, como sabemos, es un vector tangente al cable con la dirección de la intensidad de corriente. Como eso es un dato del problema, pues ya sabemos que en este caso el vector diferencial de L pues irá en esta dirección de aquí, de izquierda a derecha, puesto que en el conductor horizontal la corriente va de izquierda a derecha. Ese sería lo que mide este vector diferencial la dirección del vector diferencial de L, su módulo infinitesimal. Bueno, pues esto sería en el conductor horizontal. En el conductor vertical sería análogo, pero el diferencial de L iría hacia arriba. La intensidad es la misma y el campo es el mismo. Vamos a resolver primero el caso del conductor horizontal. Es fácil ver que la intensidad de corriente es constante, de forma que la podíamos sacar fuera de la integral y ahora tenemos que resolver el producto vectorial entre el vector diferencial de L y el vector de campo magnético. En este caso, pues utilizando la regla del determinante, pues tendríamos que resolver el determinante
siguiente. Tendríamos que el vector diferencial de L va completamente en la dirección horizontal, su módulo, el que sea, diferencial en la dirección horizontal, 0, 0, y el campo magnético va completamente en la dirección vertical. Y esta sería la integral que habría que resolver para todo el conductor. Si resolvemos ese producto escalar, ese determinante, vemos que la dirección Y es 0 y la dirección K también es 0, pero en la dirección J es igual a menos B por diferencial de LJ. Esta sería la solución del determinante para ese conductor en concreto horizontal. Es fácil observar que tanto la intensidad como ahora el campo y el vector J salen de la integral y me queda finalmente la integral del diferencial de L a lo largo de todo el conductor. Esto sería sumar los módulos de todos los vectores que forman los elementos de corriente y si lo sumo todo me tocará igual o me dará igual a la longitud total del conductor horizontal que hemos definido como L1. De forma que aquí tendríamos menos IBL1 por J. Esta sería la fuerza en Newton que se está ejerciendo sobre el conductor horizontal. Nos fijamos un momento en la dirección. Tiene dirección J negativa. Eso lo podíamos haber visto aplicando la regla de la mano derecha. De nuevo, si tenemos un conductor cuyo vector diferencial o su intensidad de corriente viaja en dirección positiva del eje X, como esta que estoy poniendo aquí, y el campo magnético va saliendo del papel hacia afuera, este sería el campo magnético, cuando yo haga la regla de la mano derecha desde el vector diferencial de L que sigue la intensidad hasta el vector de campo magnético, es inmediato darse cuenta que en ese caso la fuerza lleva dirección vertical hacia debajo. Es decir, tal y como hemos colocado nuestros ejes coordenados, la fuerza magnética tiene que apuntar hacia dirección menos J. Por tanto, tiene sentido, esto está correcto y esa dirección nos ha salido directamente de aplicar la regla del determinante. Cuando aplicamos el mismo razonamiento, pero ahora para el conductor vertical, sigue siendo verdad que esto es la intensidad multiplicado por el determinante, que sería nuestro producto vectorial. Ahora el diferencial de L en el tramo vertical, pues lo que sucede es que viaja, debido a que la corriente va subiendo, el diferencial de L va en dirección positiva de nuestro eje vertical, que es el eje Y. Es decir, que tendríamos dirección J positiva. El campo magnético constante en dirección K. Resolvemos este determinante. Tenemos que la dirección Y es la única que no sale 0 y nos sale B diferencial de L en la dirección Y positiva. En la dirección J se nos anula y en dirección K se nos anula también. Sacamos las constantes fuera de la integral, es decir, la intensidad, el campo y el vector, y nos queda de nuevo la suma de las longitudes del vector a lo largo de nuestro conductor recto, es decir, a lo largo de nuestro conductor vertical, y nuestro conductor vertical medía una longitud igual a L2, que es el otro dato que disponíamos. Fijaros que en ningún momento me ha sido necesario conocer la posición del conductor, es decir, debido a que el campo es constante, la dirección es completamente uniforme para todos los puntos, es independiente que yo tenga este conductor movido hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda y a la derecha, porque se afecta exactamente igual por el campo magnético. Bueno, ahora sumamos la solución del hilo horizontal y la solución del hilo vertical y obtenemos la fuerza magnética total que se ejerce sobre nuestro conductor con esa forma particular. Sacamos como constante IB y tenemos L2 en la dirección Y menos L1 en la dirección J. Y esto sería en Newton la solución del problema que se nos planteaba al principio. Entonces, en este problema podemos darnos cuenta, una generalización, que
cuando tenemos un conductor rectilíneo, como es el caso de los dos que hemos analizado en este problema, la fuerza magnética sobre ese conductor rectilíneo, la total, una vez resuelta la integral, queda igual a la intensidad por el campo por la longitud de ese vector, de ese conductor, y un vector u que se puede obtener con la regla de la mano derecha. Es decir, esta expresión es la que hemos obtenido de resolver la integral tanto en un caso como en otro. Entonces siempre tenemos la intensidad, el campo y la longitud del vector, la intensidad, el campo y la longitud del vector, y la dirección se puede obtener con la regla de la mano derecha, tal y como hemos hecho aquí. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es darnos cuenta de una cosa que sucede en este problema, y sería considerar la fuerza que sentiría un hilo, que es un hilo diagonal desde el punto de entrada y salida hasta el punto de salida de la corriente. Es decir, en vez de considerar el hilo original, que sería un tramo horizontal y otro tramo vertical, en vez de considerar ese, consideramos un hilo que pues parte desde el mismo punto donde entraba la corriente y llega al mismo punto del que salía la corriente. Es decir, el caso rosa sería el caso que hemos resuelto hasta ahora, y ahora vamos a aplicar esta fórmula para obtener la solución para el caso amarillo que estamos considerando. Entonces, si aplicamos en este caso, porque se mantienen las condiciones para aplicar esta fórmula, y esto es un campo uniforme y un conductor rectilíneo, en ese caso esa fórmula se podría utilizar, la hemos demostrado en este problema. Como se mantienen esas condiciones para el conductor amarillo, podemos volver a aplicarlo. Es decir, la fuerza magnética sobre el conductor, en el caso 2, vamos a denominarla, pues sería igual a la intensidad que circula, al campo magnético, a la longitud prima de este conductor, que ahora calcularemos, y un vector u que llevará la dirección de aplicar la regla de la mano derecha. Entonces, en este caso, pues vemos que la longitud de este conductor, por teorema de Pitágoras, pues será igual a la raíz cuadrada de L1 al cuadrado más L2 al cuadrado. Esa será la longitud aplicando, como digo, el teorema de Pitágoras con estos dos catetos que conocemos. Y la dirección del vector, pues la vamos a obtener con la regla de la mano derecha. Tenemos que poner, por un lado, o tenemos que considerar el vector que sigue la dirección de la corriente y el vector del campo magnético que sale de la pizarra. Cuando yo aplique la regla de la mano derecha desde la corriente al vector del campo, desde la corriente al vector del campo que sale de la pizarra, obtengo que mi fuerza magnética es perpendicular al hilo y perpendicular al campo y va en esta dirección que estoy pintando en este momento. Es decir, va apuntando en dirección positiva del eje Y y negativa del eje J, ¿vale? Tal y como hemos obtenido en la solución anterior, positiva del eje Y negativa del eje J. ¿Qué dirección es esta? Pues esta es la dirección precisamente perpendicular a las dos que estamos viendo. Entonces, se podría comprobar, y se deja como tarea pendiente, que la solución de la fuerza magnética para este conductor 2 es completamente la misma que la solución para el conductor original. Es decir, en el caso de un campo uniforme es un conductor rectilíneo que siga o que parta desde el punto de partida y llega al punto de destino, siente la misma fuerza que dos conductores que se unan para llegar al mismo punto, ¿vale? Este es un resultado que se podría demostrar a partir de aplicar las fórmulas originales y el razonamiento a partir de este conductor que está inclinado.